Yo creo que la comedia para mí fue un salvavidas. Y eso la gente llegaba de las otras oficinas y una vez un director creativo general, Andrés Mazueran, gritó desde por allá lejos, oiga, más bien, ¿por qué no se dedican a eso? En esa época, una de las herramientas que yo tenía para mamar gallo en las reuniones, para poderme poner esa máscara, era El Flecha, de David Sánchez Juliado, que es un cuento. Mierda, mira quién está ahí, el viejo David. Venga, viejo David, choque esos 5 gusanos de la extremidad superior derecha. En español, deme la mano. ¿Eres tan fit como Marcela? No, nunca. Yo ¿Por sin qué pelo. le sale a uno el pelo en la mano? Exacto. El pelo de la barbilla, que hay un Sí. pelo a veces que sale también, el único. Sí. Y hablando de orgasmos, ¿alguno de sus hijos le ha sacado la vena artística? Amigos de Vacilándola Directo y con Sabor, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy nos acoge Hotel Estelar, un sitio muy bonito en la ciudad de Villavicencio. Lo conocemos por el alojamiento, por el servicio de lujo de alojamiento que tiene Hoteles Estelar, también por los salones donde seguramente muchos de ustedes han estado en grandes eventos que se hacen en la ciudad de Villavicencio. Dianita, ¿cómo estás? Fernando, un placer acompañarte nuevamente aquí en Vacilándola Directo y con Sabor. ¿Has comido acá en Hotel Estelar? Pero por supuesto, el Hotel Estelar tiene una cadena de restaurante internacional que además te permite probar, pues, como lo dice su nombre, comida internacional, pero también tiene una sección que se llama Origen. Y ahí tú encuentras platos típicos de nuestra región. Entonces, los huéspedes, todos los que quieran venir a quedarse acá o solamente a almorzar, a comer, a desayunar, van a poder acceder a estos platos. El restaurante Cucina que queda en la terraza de Hotel Estelar Villavicencio. Correcto. Por ejemplo, hay uno del que hemos escuchado además que es delicioso, que es el pollo siete cueros. ¿Y tiene queso siete cueros o por qué el nombre? Queso siete cueros, claro que sí. Ahí Esos está. son los platos. ¿No se le antoja? Sí, ¿sabes que sí? Tú ¿No sabes se le que yo antoja antojo terminar todo. esto, ir a ponernos un Yo pollito, soy, comernos yo un soy pollito? antojado de todo. Pero también si su preferencia es la comida japonesa, el sushi, por ejemplo, acá también está Maki, que es Sí. el restaurante bar que tenemos Ujú. aquí en la entrada al Hotel Estelar. Sí, señor. Un sitio chévere, ¿no? Sí, Ayer nos tomamos una cervecita ahí para hacer la planeación de esta grabación. de esta grabación, Eh, pero también hay cócteles, ¿no? Y a quien no le guste de pronto el licor o diga, no, es que yo hoy como que no quiero tomar licor, pues también hay aromáticas, hay café, hay bebidas, hay agüita, bueno, hay de todo y es un espacio muy agradable. para tardear es chévere, pero los jueves además también nos contaban que tienen un espacio con música electrónica, está el Mm. Curro Zapata, Ah, que el curro es Zapata. residente acá los jueves, se toma ¿Quién no quiere tener en una fiesta al curro Zapata? claro, y acá lo puede tener cerquita tomándose unos muy buenos cócteles. Sí, señor. Dianita, pues dándole el agradecimiento a Hotel Estelar, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un invitado que es un tipo que se dedica a vacilarla. Sí, señor. Y por supuesto, pues es un Teníamos que invitado tenerlo en Vacilándola. que tiene que estar acá. Actor, empresario, comediante, multifacético. Antonio Sanín. Démosle la bienvenida a Antonio Sanín. Muchas gracias a todo el Antonio, mundo. bienvenido a Villavicencio, hermano. Qué bueno tenerlo por acá. Yo feliz, la verdad no venía hace rato, hace como 6 años, pero siempre me gusta venir acá. Esta tierra tiene una magia muy especial y la gente me encanta además hacer comedia para esta tierra. Y el calorcito. ¿Cómo te pega el Sí, calorcito? pues por ahora, Todavía no lo he probado bien. sí, por ahora llegué por la mañana y tuve que descansar un ratico porque venía de lejos, entonces no he salido casi, pero sí se siente. Uy, sí. Le decía a Antonio cuando le estaba acomodando el micrófono, le decía, bueno, usted está acostumbrado a estas lides hace un par de añitos. ¿Cuántos son ese par de añitos en todo esto de los 26. medios? 26 años. Sí, en el 2000 yo dejé una agencia de publicidad. Usted es publicista de origen, ¿no? Sí, realmente estudié cine, pero luego terminé trabajando en el área creativa. Yo quería trabajar en el área de producción, en una agencia de publicidad, pero haciendo comerciales. Pero me contrataron porque no había puesto en la producción y me dijeron, esté un tiempo acá en creatividad y después se pasa a producción y nunca me pasé a producción. Entonces
Trabajé mucho tiempo ahí y en el 2000 dije, yo le voy a dar la oportunidad a mi sueño, a lo que realmente quiero hacer en la vida. Y estoy acá. Y tu sueño era el humor, la comedia, la televisión. Sí, básicamente la comedia y la actuación. Ok. Los dos eran algo que siempre me han acompañado desde muy joven, desde muy niño, pues. Y entonces, pero nosotros vivimos en un país donde tenemos que solucionar la parte económica como, eso es como la emergencia, Emergencia, en el que sí. todos llegamos, con la que todos llegamos a la vida, ¿no? A la vida adulta. Es como, bueno, soluciona la parte económica después. Sí, sí, sí. Después mira cómo cumple su Sí, sueño, pero sí. primero, sí. Sin saber que los sueños sí existen y sí se pueden realizar. Y además es que cuando el sueño tiene que ver con lo artístico, es un poquito más difícil todavía. Claro, sí, y emprender, porque esto también tiene la parte digamos, la parte actoral, cuando lo contratan a uno para trabajar en una película, en una serie o en novelas, pues ese es el trabajo de ellos. Pero ya la parte de nosotros, de comedia, de emprender, de escribir, nadie nos pide que escribamos nosotros, tenemos que tener rutinas para escribir y ponerla en un escenario, en un teatro, todo eso es de emprendimiento. Entonces son 26 años. Antonio, ¿y mamagallista en el colegio y en la casa y tal o qué? Sí, sí, yo fui extremadamente tímido Vea y pues. muy introvertido, porque tengo déficit de atención y un poco de otros problemas de aprendizaje. Y entonces me la montaban en el colegio. Entonces me decían toda clase de apodos del bobito y el mongólico y el retrasado. El bullying del colegio. El bullying, sí. Eso es lo más cruel que hay. Entonces, Los niños yo- son crueles. sí, crueles. hasta que encontré la comedia y encontré, como Ese dices, método de defensa, lo sí, podemos decir. y la máscara también. Y la muchas, máscara. muchas veces el método de defensa y la máscara que me podía poner y ser otro personaje y poder mamar gallo con ese personaje. No, y es que además yo digo que nada mejor que uno reírse de uno mismo. Es, Ríase de usted mismo y nadie más se la va a Claro, montar a cuando usted. uno encuentra ese punto, está salvado. si uno se ríe de uno mismo, ya, ¿de qué se van a reír? Sí, claro. Ya es como, ay, ya, Sí. sí, ya, ¿de qué me va a reír? Si ya, él ya se rió de Ya eso. se rió de él. Lo sí. que usted me diga lo Sí. capitalizo a mi favor. Exacto, además porque es que uno tiene dos caminos, no más. Entonces uno tiene que reírse, porque lo otro es llorar. Claro. Lo otro es morirse en la pena, pobrecito yo que tengo esto, o esta condición física, o esta condición. nada. No, ríase, pues. Oiga, Antonio, y en esa búsqueda y en la mamadera de gallo tal, usted desde muy pequeño encontró a un socio Sí, bacano para esto que es Julián Arango. Julián Arango. sí, un socio, un hermano, un mejor amigo, un compadre total. Y sí, nos conocimos por ahí de los 14 años. Él tenía unas condiciones parecidas a las que yo tenía de timidez y de... Estábamos los dos en una familia de fracasos económicos. Entonces no teníamos un peso ninguno de los dos en la adolescencia. Además. Se conocieron Además, en la peladez, que En es la en la peladez. peladez, sí. Si usted conoce a su mejor amigo en la peladez, Sí, y esa amistad Sí. garantizado. Eso es un amigo. Sí, eso está bueno. Si usted conoce a su amigo en la peladez, ese amigo es de verdad. Ese es. Total. Y entonces, y no teníamos plata ni para viajar, pues ni para coger un bus. Entonces nos recorrimos todo Bogotá caminando. En toda la adolescencia, después del colegio, nos invitaba una niña a una fiesta, entonces uno decía, ¿dónde queda eso? Ya, queda por allá, hacíamos cálculos, por allá 3 horas caminando. Hágale. Unos pues, caminantes bravos. Claro, entonces Yo caminábamos. le llamaba a eso, yo viví en Bogotá una vez, le llamaba charquimba. Charquimba. Echaba quimbas a ella. Sí. Uy, esas caminatas. Y agarrábamos un palo como para defendernos. Y agarrábamos por donde fuera a ¿Y a caminar. dónde se conocieron? Nos conocimos en la casa de un amigo en común. En esa época, una de las herramientas que yo tenía para mamar gallo en las reuniones, para poderme poner esa máscara, era el Flecha de David Sánchez Juliado, que es un cuento oral que es de un escritor costeño, y era una narración sobre un boxeador. Entonces era como el Flecha, boxeador de profesión y bacán de fracaso. Entonces empezaba a narrar, es la noche del sábado, conduzco mi Jeep Willys y de repente recuerdo que tengo que escribir hasta tarde. Y así yo lo iba haciendo y de pronto escucho Así su va voz entrando, que me sí. llama desde una mesa. Mierda, mira quién está ahí, el viejo David. Venga, viejo David, choque esos 5 gusanos de la extremidad superior derecha. En español, deme la mano. Entonces,
Cuando, Y todos esos eran textos del libro. de un cassette. Ah, De un cassette que tenían por allá los papás. Entonces, sí. Ay, no. Y entonces yo lo transcribí, me lo memoricé y lo echaba en las fiestas. Y devuélvalo con el esférico. Sí, y devuélvalo. O devuélvalo así con Con el esfero. Con el esfero, claro, vuélvalo, porque si no consume pila. Antonio es de los nuestros. Antonio. Sí, pues, sí. Sabemos de qué habla. Sí, Y entonces estaba en una reunión y de pronto yo empecé a hacer ese cuento y de pronto alguien me lo empezó a secundar, a hacer otra voz. Ok. Y yo, y este man se lo sabe también y Rolo como yo, pero le gustan los acentos. Su papá es de Manizales, mi papá también es de Manizales. Entonces empezamos como a buscar acentos, nos llamaba mucho la atención, en particular los acentos. Entonces empezamos a desarrollar personajes y en cada fiesta donde llegábamos, después de caminar 2 o 3 horas, nos decían, hagan de costeños, hagan de argentinos, hagan de... Y Goterían Fiesta también, ¿eh? no, Goterían Fiesta. pues claro. Claro. Entonces nos invitaban. Qué chévere. Sí, entonces yo creo que la comedia para mí fue un salvavidas. Ok, Antonio, hablábamos algo con Fernando. A mí, a manera personal, me gusta mucho tu tipo de humor. Muchas gracias. Para mí es un humor inteligente, ¿sí? Nada que ver con el humor o muchos humores que vemos ahorita. Entonces, con Fernando hablábamos y queríamos preguntarte, ¿tú crees que qué es lo que ha pasado? Porque después de, digamos, una pelota de letras, que era, pues, él fue como el principal en el stand-up comedy, como el que empezó con ese tema, Sí, ¿verdad? digamos que Sí. es de lo que yo por lo menos me acuerdo como Eso. de lo más público, pues. Exacto. De lo más mediático. Y era una cosa muy tradicional, muy chévere, uno se reía de lo mismo que nos estamos riendo nosotros acá, pero ahora vemos que el humor ha como llegado mucho a la vulgaridad, a un cambio. Es fuerte. Es fuerte. Hablábamos de que además la gente va a los shows para que la maltraten. Sí, Y duro. No sé, ¿qué crees que es lo que está pasando? ¿Cómo con fue esa eso? metamorfosis de la pelota de letras a que lo madrien a uno en un show y eso sea chistoso? Sí. Yo creo que son modas, yo creo que la comedia de ese género, en ese formato, todavía es muy joven en Colombia. Y todavía tiene que madurar, pasar, subir, bajar, ¿no? Tiene que llegar a la adolescencia, le tiene que llegar la regla, tiene que aprender a madurar y tiene que aprender a crecer. Entonces yo creo que estamos en una época en la que se descubrió una fórmula de hacer comedia así y la gente lo consumió, se vino todos los otros que se copian de... Además se ha viralizado. Además se ha viralizado, entonces ahora todos hacen lo mismo y eso va a pasar hasta 2 o 3 años más hasta que la gente se canse y aparezca otra fórmula de hacer comedia. Bueno. Antonio, y usted digamos que empezó con esa mamadera de gallo, con la base de David Sánchez Juliado, con el costeño mamador de gallo, que además es muy curioso escuchar a un rolo como Claro, usted, hablando costeño. más rolo que Monserrate, hablando costeño, es una vaina curiosa. Sí. Pero ¿cuándo pasa de ser actor de las novelas, de las películas, de tal, a decir, yo me quiero parar en un escenario y echar mi cuento y divertir a la gente? Pasó al contrario, antes yo primero estuve en escenarios Ok. y luego me vieron en escenarios y me invitaron a hacer castings y a producciones. No tenía Sí. ese orden. Sí, con Julián, como estábamos en el colegio, nos graduamos del colegio y como hablábamos de ese miedito de no saber que podíamos vivir de eso, entonces trabajamos en publicidad, estudiamos publicidad y yo me fui en un momento dado a estudiar cine y cuando estábamos trabajando después en publicidad los dos, yo me fui para el extranjero y volví y terminé trabajando con Julián en una agencia. Entonces hacíamos lo que hacíamos en las fiestas de colegio. Después por las tardes, cuando toda la gente, digamos que los ejecutivos se iban, entonces nos quedamos en el departamento creativo y empezábamos a hacer shows con los personajes. Y eso la gente llegaba de las otras oficinas y una vez un director creativo general, Andrés Masueran, gritó desde por allá lejos, oiga, más bien, ¿por qué no se dedican a eso? Y nos miramos como... Caló la vaina. de pronto, entonces nos fuimos al bar de un amigo y le dijimos que si nos dejaba presentar.
Y entonces nos empezamos a presentar en ese barcito. En ese bar. Un bar muy, muy, muy chiquito. Y la gente no conocía, no sabía que era stand-up. La gente estaba Sí, esperando claro. cuál es el chiste, cuándo entra el pastuso, cuándo... ¿A qué hora me río? ¿Cómo así? Sí, ¿cómo es? Pero empezó a calar también ese estilo de humor y después nos pasamos a otro. Y yo creo que cuando uno hace la entrega total a una pasión, hay cambios que el universo logra. Y estábamos en ese bar, Julián ya había hecho una cosita en televisión y yo renuncié 100% con una hija, escribí una hoja de vida, dije, tengo 6 meses de ahorros y esa hoja de vida la puse en un cajón, en el escritorio, en mi casa y dije, bueno, en 6 meses te veré y empiezo a repartir hojas de vida si no ha pasado nada. Sí. Y faltando por ahí 2 semanas, Para que se cumplieran aunque esos. se cumplían ya los ahorros así. Dios. Fanny Mickey fue a vernos a ese bar y nos contrató y fuimos el primer show que no era que era original de comedia en el Teatro Nacional. Entonces ahí arrancó. Pero además el salto fue maravilloso. Fue Fanny Mickey, maravilloso. Teatro Sí, Nacional. además que fue muy sorpresivo porque le gustó, pero tampoco sabía muy bien dónde ponernos. Entonces claro. estuvimos en el Teatro Nacional primero de la 71 y nos dio un fin de semana. Nos dijo, tengo este fin de semana de 5 funciones. Entonces, pues, agárrenlo. Y nosotros lo agarramos y se llenó. Wow. Y después se llenó, entonces nos dio otro fin de semana y después otro fin de semana y después un mes y 2 como meses que y sí 6 puedo vivir meses. de esto. Como que sí. La hoja de vida ahí que Siga siga ya, esperando. siga ya. A 26 años después está ahí. Pero ahí está porque Porque uno no sabe. uno no sabe. Así Oiga, es. hermano, quiero invitarlo. Yo no sé Mayerly qué es. Ay, se nos perdió Mayerly, Dios mío. Sí. Se fue. Ya le decimos a Mayerly. Bueno, es que le vamos la a traer una tortica. cosa chévere acá Deli. Bueno, Sí. a propósito de comida, ¿qué le gusta cuando viene acá a Villavo? Me gusta la perra, La carne a la perra. carne a la perra, me gusta. Y obviamente la mamona y Porque obviamente... a algunos que vienen de afuera la mamona y se emocionan bastante y les traen es un plato de carne. Sí. Sí. Digamos que había otra imagen en la cabeza. Son los imaginarios. Sí, los imaginarios colectivos. No, acá somos muy carnívoros y entonces total. la carne a la llanera, la carne a la Sí. perra, acá, digamos, usted va a una fiesta de 15 años y a medianoche fácilmente le da carne a la llanera. Sí. Delicioso, me Entonces, encanta. Eso acá Sí. somos es, carnívoros. sí, señor. Bueno, Mayerly ya llegó. Acá hay un plato insignia de cocina que es el restaurante de acá del Estelar, que es la torta siete cueros. Sí, Wow. Entonces, Mayerly, por favor, adelante. Bienvenida. Vamos a probar más. Adelante, Mayerly, para darle a probar a Ay, Antonio caramba. esta Ah, caramba. torta 7 cueros. Ya le organizamos acá el micrófono. Daniel, Acá está no, ya lo logramos. A ver, Bueno, A ver, ahí está. ¿cómo siente esa delicia? esto es la torta 7 cuernos. Torta siete cueros. cueros. Nosotros tenemos un queso que se llama queso 7 cueros. Entonces, acá hay una sección de cocina. Sí, es una cocina que se llama Origen, Origen. aquí en el Ok. Hotel Estelar. Y estos entonces son ellos productos- preparan productos autóctonos de nuestra región. ¿De Entre qué ellos es? este postre, torta 7 cueros. ¿Pero de qué es? Bañada queso, de queso y bañada en melado de piña. Bañada Ok. en melado de piña. Buenísimo, tiene muchos quesos muy buenos porque pues también Sí. tiene una industria muy grande. Claro, de quesos acá aquí. tenemos mucha producción láctea. Mm. Acá. Fernando, pero después de esta probadita de dulce, Viene yo lo tengo, salado. no, tengo una pregunta así, un poquito más personal para Antonio, y es, Antonio, muchos sabemos, y bueno, los que no, pues aquí se van a enterar en Vacilándola, que tu esposa es una mujer increíble, muy seguida en las redes sociales, hermosa, mejor dicho, un testimonio de salud, de ejercicio, que es Marcela Fit, ¿sí? ¿Eres tan fit como Marcela? No, nunca. ¿Cómo No, haces? la verdad, no. Ella lo que pasa es que encontró un balance, encontró una forma de vivir muy tranquila porque ella, pues donde vivimos se come una pizza, si salimos Sí, a la sí, calle y hay mucha comida callejera Sí, que sí, nos sí, gusta. sí. Pero creo que Eh, también eso es como lo de ella. Ella no es extrema, pero es Exactamente. muy saludable. Sí, es ese fun. Encontró el balance. El balance. El sí. balance. Entonces ella tiene muy claro, por ejemplo, que ella dice, esa pelea, yo sé mis peleas.
Yo sé que pelea pierdo. Yo sé qué pelea pierdo y Uy, qué pelea doy. Que nos dé a las mujeres, por favor, ese tip. Entonces dice, por ejemplo, si estamos una noche normal en la casa, pues esa noche no se va a comer el arroz. Sí. ¿No? Entonces Sí, 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 esas sí. peleas dice, pues, pero si salimos a comer, se toma el vino, se come el arroz y come normal, tranquila, sino que se cuidan los otros momentos y obviamente sí va al gimnasio. Qué chévere. Y además los hemos visto también en las redes sociales haciendo algo de skate los dos y Sí. tal. También, digamos, Solo dos. ella ha estado, solo dos, ¿no? Solo dos, ella. Ella ha sí. estado con digamos, ella viene de una tradición de hacer comedia y tal, o usted se la ha contagiado y... No, ella tiene muy buena comedia, tiene un genio, ¿De dónde es? Ah, no, pero. ella es de Cúcuta. Ah, no. Por favor, Sí, sí, sí. santanderiana. Así, Mano. como brava, es de chistosa, tiene muy buen sentido del humor. Y mama gallo, y es muy, muy chévere. Entonces, estábamos en pandemia y estábamos viviendo los dos 24/7. Los hijos de ella tiene dos, yo tengo dos, estaban con los papás porque los papás estaban solos en sus casas. La mamá de mis hijos y el papá de los hijos de ella. Y entonces, ahí, después de pandemia, nosotros nos habíamos ido para Nueva York a vivir, sino que nos agarró pandemia en Colombia, pero después de vivir en un espacio en Nueva York muy pequeño Reducido. y estar en pandemia 24/7, yo dije, esta es la señal, Sí, claro. ¿no? Para estar con esta mujer el resto de la Sí, vida. si Y ahí uno puede convivir así, sí, ahí es. Esa fue la prueba de fuego la para prueba muchos. fue para muchos, sí, Sí, total. definitiva. Sí, claro. Para un lado o para otro. O Sí. me la aguanto o Sí. definitivamente... O huyo de aquí ya. Voy y me contagio, pero me voy de esta casa. Sí, entonces estando especialmente en Nueva York, además nosotros llegamos sin conocer absolutamente a nadie, ha sido todo un proceso de adaptación. de adaptación Todo y tan de aventura diferente, los dos sí, también. claro. Y entonces empezamos a ver ciertas cositas que nos podemos reír de nosotros. Entonces dijimos, ¿y qué pasa si hacemos un sketch de esto? Sí. Entonces el primero que hicimos era ella diciéndome, me voy a ir a dormir, ¿qué había pasado? Mañana tengo que madrugar. Sí. Y pasaba cada ratico y nos iba a dormir, venía y me mostraba algo. Sí, sí. Entonces ese sketch fue el primero que hicimos y nos gustó tanto que yo aprendí a editar, todo lo hacemos Sí, nosotros, ustedes aprendimos a escribir, y llevamos ya tenemos un video con 30 millones Sí, sí, Uy, sí, de sí, views, muy otro chévere, con sí. el de la vecina, no sé si lo vieron, se lo Súper chévere, recomiendo, sí, súper chévere. porque chévere. ella, mejor dicho, vean los videos de solo dos, en las cuentas de ella o mía, porque ese video de la vecina que tiene más o menos 10 millones de... No, pero además es excelente porque yo creo que muchas parejas se ven reflejadas en esas Sí. situaciones, ¿no? Y yo creo que lo puede ayudar a uno, en vez de pelear, riámonos, esto de verdad es para reírse, o sea, Sí. a la final esto es para reírse, Sí. ¿ya qué más vamos a hacer? Y entonces, y es una catarsis, porque a Sí. veces estamos en una pelea y nos reímos porque sabemos que ese va a ser el siguiente sketch. Aquí está el tema. Claro, aquí está Bueno, el tema, ok. aquí está. Estamos peleando, pero acuérdate, esto va para un video. Oiga, Antonio, a propósito de risas y de humor y tal, hermano, ¿cómo convertir el orgasmo y ese tema que es como tan sensible, como Sí. tabú de pronto en muchas partes, cómo convertirlo a un show de stand-up comedy? Yo creo que lo más importante es que nosotros tenemos que evolucionar como seres humanos y es increíble que en pleno siglo XXI no podamos hablar de lo que somos, no de lo que es fulanito o él o de dónde viene, sino de lo que somos todos. De todos funcionamos de la misma manera y todos venimos de por lo menos un orgasmo. A veces hay dos, ojalá que haya dos, chévere que haya. Afortunado. Sí, afortunado. Pero de uno sí estamos seguros. Entonces, esto fue hace yo empecé a escribir un libro que lo saqué con Editora Planeta. Cuando mi padre se enferma, diagnosticado con leucemia, yo sentí que tenía que dejarle algo a mi hijo y hacer una conexión. Entonces, hablando con él y estando en la clínica muchos días, hablábamos mucho de la falta de comunicación que hay entre los hombres. Los hombres no nos comunicamos, los papás no les contamos todo lo que le debemos contar a los hijos. Y entonces empecé a hacer una lista de cosas que me hubiera gustado que me contara a mi papá en la vida. Y entonces escribí y le pregunté a muchos amigos
¿Qué le hubiera gustado que su papá le contara en cierto momento? ¿Cómo afeitarse? ¿Cómo ponerse la corbata? ¿Qué pasa cuando está con una mujer muy bonita, está feliz y el man no funciona? No, todas esas cositas. Detalles que Sí. parecen ahí, pero Detalles son tan prácticos para la vida. importantes Muy para la importante. vida. A los Sí. 14 años me duelen las tetillas. ¿Qué me está pasando? pasó? Sí, ajá. Nadie me está contando qué está pasando, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación entre tener más pelo o ser lampiño? O ser lampiño, Como en mi caso, sí, cuando sí, yo sí. veía a mis compañeros a los 14 años desarrollándose, 15 años, todos peludos, y yo ¿Por sin qué le pelo. sale a uno el pelo en la mano? Exacto. Sí. El pelo de la barbilla, aquí hay un Sí, pelo a veces que sale claro, también, el único, sí, el primero. Sí, eso deja ciego, ¿es cierto? Cosas como esas uno debe tener. sí. el dato. Oye, de Sí, verdad, y entonces- en serio, ningún papá se siente, o sea, sí, claro, hay papás de pronto más abiertos para Sí. hablar, pero digamos que tantos detalles, creo que Hay muy raro que un papá muchos se detalles. siente a contar Exacto. eso. Y mi hijo tenía en ese momento unos 15 años y entonces escribí el libro que se llama Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó. Nunca se lo Y explicó. le pregunté a muchos psicólogos, sociólogos, sexólogos sobre muchos temas y lo escribí y hace 2 años me llamó Amazon Prime para grabar un especial y dije, quiero grabar este. Claro. Entonces le puse orgasmo. Pero es ese tema. El tema es la sexualidad, el tema es cómo hablar con los hijos, porque mi hijo en un momento dado me dijo, pa, ¿cómo se le hace el amor a una mujer? Y yo le dije, no sé. Tengo una idea, honestamente. Sí. Bueno, pues uno Claro, cree eso. que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Venga a ver, investiguemos un poquito, miremos. ¿Cómo le explico a este joven cómo hacer el amor de una manera didáctica que la entienda él? Que le gustaba en esa época los videojuegos y ser DJ. Entonces, ¿cómo ¿Cómo me invento le- una sí. historia para que él Para entienda? relacionar esas Para cosas. relacionar, exactamente. Uy, Entonces, fuerte pues eso. esa es la, digamos que orgasmo es didáctico, es divertido, es para toda la familia. Es muy chistoso porque estuve el año pasado en temporada en el Teatro Nacional y fueron como 50 funciones en total, pero por ahí a las 20 nos pasó algo que no esperábamos, y es que empezaron a ir muchas familias con sus hijos adolescentes. hijos. Como usted explique. Explique usted, ahórrenos ese pedacito. Sí, después si tiene preguntas, hágalas. Entonces, pero eso suaviza mucho el tema. O sea, Antonio, ¿tú crees que, mejor dicho, a través del humor se puede hablar con más naturalidad del orgasmo? O de la sexualidad, mejor De dicho. la sexualidad, sí, porque es que la comedia, el humor lo que hace es bajarle la pesadez a cualquier tema. Sí. Es podernos reír. Si nos reímos no es tan serio. Sí. Es placentero. Además que pues, es algo que de verdad todos tenemos. No es Sí, algo claro. no de los colombianos o de los ecuatorianos o de los hombres o las mujeres. No, es que venimos de ahí. ¿Cada cuánto está viniendo a Colombia? ¿Cómo son sus shows? Digamos, en Villavicencio trae orgasmo, pero hay otras temáticas. ¿Cómo Sí, es su relación, digamos, laboral con Colombia ahora? Yo tengo 3 obras que las manejo siempre en diferentes momentos y depende, digamos, si Cúcuta quiere quien pido pollo o acá quieren orgasmo. Obviamente ahorita se está moviendo más orgasmo, pero depende también. Y yo tengo muchos shows empresariales también. Entonces yo al mes estoy viniendo 1 o 2 veces mínimo. Sí, vengo bastante. O sea, me he mantenido y también pues sigo haciendo producciones con o Netflix o con Disney Plus ahora o con sí. Sí. O sea que en el caso de Orgasmo, que es el show que traes a nuestra ciudad, Orgasmo, ¿el show ha sido tan exitoso como los orgasmos? Han sido recibidos de la misma manera. Sí, qué bueno. Así de placentero. Sí, El orgasmo debe ser tan liberador como la risa. Además, porque yo creo que viene, la carcajada produce un alivio, un clímax tan grande que debe estar muy cerquita al orgasmo, de donde viene en el cerebro. Deben haber unas conexiones Unas allá conexiones. cercanas. Sí, estoy completamente seguro, porque además los dos destensionan. Sí, así es. Sí. Antonio, y hablando de orgasmos, ¿alguno de sus hijos le ha sacado la vena artística? Sí, los dos tienen muy buena... Mis orgasmos. Pues no sé, ojalá, yo no me quejo. Los dos, sí, mi hijo es músico
es productor y mi hija es artista, entonces trabaja en una agencia de publicidad, es directora de arte. Sí, total. Sí, 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 están ahí. Traen el arte en las venas, Sí. definitivamente. Oiga, Antonio, pues hermano, qué bueno tenerlo en No. Villavicencio, de verdad que es un honor, además, una persona que personalmente admiro, Sí, de nuestro- sigo desde hace mucho tiempo. que nos un hizo reír personaje, tanto, que nos sí. hizo felices. Sí, Yo sí, allá sí. con el control viendo sus Claro, novelas, sus películas, El Paseo, además, claro, estuvo en una no, película El esto es- Paseo. esto es muy ¿Quién no se ha placentero. reído de esa? Ver a un personaje como usted que ha crecido con uno también a la par. Entonces, hermano, bienvenido siempre a Villavicencio. Lo recibo Ahorita con- se come toda la Sí, tortica bien rica, claro, y las galletas. el café. Nos comparte para que no Marcela de pronto no lo vaya a regañar. Que, ¿cómo se Sí, cómo no se se vaya a dulce? comer No. todo. Lo regañan en la casa. Antonio, muchas gracias. No, hermano. gracias a ustedes, de verdad, y gracias a Villavicencio, que siempre es tan especial conmigo. Gracias, Antonio. Amigos, muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Vacilándola Directo y con Y Sabor. no se pierdan el show de Orgasmo. Orgasmo.